Buenas noches con todos, mi nombre es Evelyn Quesada. En el presente video les hablaré sobre lo que refiere a la unidad número 3 de intervención profesional. En esta de aquí destacamos las aplicaciones más frecuentes en el área psicológica. Es así que hemos leído y revisado tres importantes temas, como es el abordaje de los trastornos emocionales. Este de aquí marca una polarización de dos trastornos importantes revisados a lo largo de la carrera. Primero están los trastornos de ansiedad y posterior a ello están los trastornos de depresión. Los trastornos de ansiedad enmarcan sentimientos de huida, amenaza que siente el individuo hacia un objeto, situación, persona o cosa. Mientras que en los trastornos depresivos se enmarca por un sentido de pérdida, fracaso, hay un desconcierto, hay una baja motivación, no hay una escala de logros, incluso es bastante frecuente el sentimiento de pérdida ante puede ser a una persona, objeto o recompensa de valía para el sujeto. Luego de ello observamos cómo vienen estos pacientes a consulta. Estos pacientes, específicamente los de trastorno depresivo, están marcados con un sufrimiento observable. Es lo primero que destaca dentro del paciente. Ahora bien, tanto los pacientes con un trastorno de ansiedad como los que tienen depresión, un síntoma que enmarca a ellos es la egodistonía. ¿A qué se refiere esto? Como hemos revisado, es una fracturación del yo, por así decirlo. Hay un cambio conductual, no están priorizados los objetivos del ego que son propios de la persona, sino que hay una pérdida significativa de aquello fundamental y de prioridad en el sujeto. Hay una pérdida de lo propio, de aquello que le da valía como sujeto. Luego de ello, también podemos encontrar las generalidades psicoterapéuticas de estos trastornos emocionales. Tal como lo especifica el libro, lo detalla en 3 puntos importantes que hay que enmarcar en ambos trastornos. El primero es la psicoeducación. Luego encontramos las intervenciones y por último, las retenciones para las crisis. Deben ser meticulosamente diseñados estos para proporcionar una mejoría sintomática, emocional y conductual en los sujetos que presentan el trastorno. Luego tenemos qué tratamientos psicológicos son importantes o adecuados para el abordaje de estos trastornos. Primero encontramos el trastorno depresivo mayor, que es abordado desde la parte conductual, sistémica y cognitiva. Desde la parte conductual se definen por un aporte significativo, entendiéndose la depresión desde 3 condiciones. Tal como los enmarca el libro, están las deficiencias del repertorio de conducta o habilidades de la persona. Luego están las carencias de reforzadores potenciales y por último una disminución de la capacidad para disfrutar de experiencias positivas o sensibilización de eventos negativos. Por tanto, es que se desarrollan programas que sean agradables y mejoren la habilidad social del sujeto. Dentro de lo que es la terapia sistémica, se trabaja una conceptualización de los síntomas. Aquí se prioriza el entorno general del sujeto,
Por último, en el tratamiento cognitivo se evalúa los pensamientos negativos. Se hace bastante énfasis en esto. Es así que Kleeman señala dentro del trastorno depresivo varias características que enmarcan, como es el duelo, las disputas interpersonales, las fracciones del rol enmarcado a lo sistémico y las deficiencias interpersonales. Tal como lo dije, en lo cognitivo se enmarca mucho a los pensamientos negativos. Es por eso que primero en estas terapias se identifican estos pensamientos, luego se dan conexiones de cómo estos pensamientos inciden en la conducta, comportamientos y habilidades sociales del sujeto. Luego está una evaluación racional de los pensamientos. Por último, se trabaja en las situaciones de los pensamientos disfuncionales y por último se alteran los esquemas, es decir, estos pensamientos negativos son reemplazados, sustituidos mediante la guía psicológica para ponderar aquellos que sean positivos y así mejorar la óptica, los puntos de vista que tiene el paciente. Dentro de lo que son los trastornos de pánico, se evalúan y se competen mediante los tratamientos cognitivo-conductuales. Aquí hay una exposición a aquello que genera miedo, ansiedad al paciente. Antes se usaba una exposición física. Actualmente se usa una exposición virtual por la facilidad que brindan ciertas herramientas. Y desde estas desensibilización que se utiliza dentro de la terapia cognitivo-conductual, se mejoran los síntomas negativos. Lo mismo ocurre con las fobias específicas. Están muy enmarcadas a lo que refiere la desensibilización en el área cognitivo-conductual. Sobre las terapias grupales. Las terapias grupales son muy importantes dentro de estos trastornos emocionales, pues incide en que el sujeto vea que su problemática no es pertenencia solo de él, sino que hay sujetos que también están incidiendo en esto. Las terapias grupales tienen que ser constituidas por un equipo multidisciplinario, es decir, están comprendidas por otros pacientes con la problemática, pero el terapeuta tiene que tener un soporte dentro del grupo para poder guiar positivamente a sus pacientes. Luego de ello hay una gran disputa acerca sobre aplicar psicoterapia o psicofármacos en los pacientes con trastornos emocionales, y nuevamente se reincide en lo que son los equipos multidisciplinarios. O sea, son necesarios tanto la parte psicoterapéutica como la parte psicofarmacológica, pues cuando los síntomas son agudos, el paciente por sí solo con el terapeuta es complejo y muy improbable que mejore positivamente de manera inmediata. Incluso no hay una concentración cuando los síntomas son muy agudizados, o en algunos casos hay una cronicidad. Es por eso que es necesario que se utilicen lo psicofármaco y lo psicoterapéutico en los pacientes. Luego, en el abordaje de los trastornos de personalidad. Dentro de esto hay que enmarcar que hay una definición como tal en los libros y manuales de diagnóstico. Es así que según el DSM-5, el trastorno de personalidad está dividida por 4 importantes grupos. El primero son los trastornos de personalidad, en donde está incluido el paranoide, esquizoide, esquizotípico, que se caracterizan por ser raros o excéntricos. Luego encontramos el grupo B. Estos incluyen los trastornos de antisocial, límite, histriónico y narcisista. Tienen la personalidad
estos sujetos de parecer dramáticos ante otros, ¿no? Luego encontramos el grupo C, que incluyen los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivos compulsivos. Este grupo de la personalidad incide en que los sujetos suelen parecer ansiosos o temerosos. El problema de los diagnósticos es que existe un alto grado de comorbilidad. Incluso en estudios se señala que, aunque esté enmarcado en un libro y manual de diagnóstico, no está bien especificado los puntos para catalogar un diagnóstico. Es decir, estos puntos pueden ser característicos en cierto grupo de personas, pero no todos los cumplen a cabalidad. Es por ello que hay en el marco de definición, justo al finalizar, en cada diagnóstico, uno no especificado, en donde se indica que el paciente tiene ciertas características de este diagnóstico, pero también cumple los requisitos para otro diagnóstico. Es así que el trastorno de personalidad, además de que no se esclarecen estos puntos en algunos casos, también hay una perturbación de la personalidad que forma una continua dificultad en el individuo. Es decir, hay falencias psicológicas que pueden poner complejo el diagnóstico como tal. Las demandas en un trastorno de personalidad se caracterizan por acudir a consulta en algún modo de materiales subjetivos o una manifestación muy difusa de la problemática que tiene el paciente. Es así que estos pacientes entran a consulta bajo 3 circunstancias particulares, tal como las define el libro. Primero están cuando se enfrentan a una crisis vital aguda. Luego, cuando se alteran de manera significativa los sistemas interaccionales. Y por último, cuando se produce una acumulación de síntomas anímicos o físicos. Estas son las demandas por las que un paciente con trastorno de personalidad acude a consulta. Luego también encontramos acerca de los tratamientos. Los tratamientos en este de aquí tiene que ser un compendio de varios profesionales, porque se tiene que aplicar la psicoterapia, la farmacoterapia y un abordaje psicosocial, en los que deben predominar las intervenciones a base de la terapia cognitivo-conductual y el modelo psicodinámico. Esto de aquí es por la aplicación de tareas y por la revisión desde donde se han presentado las problemáticas. En los criterios para el abordaje terapéutico, en los trastornos de personalidad, se esclarecen bajo 3 grandes grupos y enfoques que se tienen que tener bastante presentes. El primero es un enfoque integrativo. El enfoque integrativo lo que va a permitir es enfatizar y puntualizar aquellas problemáticas y quejas que tiene el sujeto en su compendio social, en su compendio sistémico. Luego, en las interacciones multinivel, tal como lo describía el libro, está comprendida por una intervención que debe constar de una terapia
medioambiental, una terapia del arte, una psicoterapia, una terapia de grupo, la mediación y una intervención familiar. Radicamos nuevamente en estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Como vemos, hay una gran apertura de profesionales y de campos que se están tomando en esta intervención multinivel, ¿no? Puesto que se debe tratar de mejorar los síntomas del paciente no solo a modo personal, sino desde el ámbito sistémico social. Por último, el libro hace un énfasis a plantear metas realistas en el trastorno de personalidad, pues los objetivos, tanto generales como específicos, que se desarrollan en la alianza y plan terapéutico, tienen que estar enfocadas a metas y logros alcanzables dentro de la terapia. De esta manera, no ponemos expectativas elevadas e inalcanzables en el paciente ni en sus familiares. Vamos a trabajar sobre metas realistas y vamos a contextualizar estas metas en base a las capacidades y apoyos que se tenga en este individuo y el grupo que lo asiste. Por último, encontramos ya lo que es el abordaje de perturbaciones asociadas a enfermedades físicas crónicas. Aunque el nombre es extenso, lo que refiere en esta unidad es sobre que al aplicar una terapia tenemos que fijarnos mucho en las limitaciones que tiene el paciente. Ya antes habíamos hablado de las limitaciones a un ámbito no visual, ¿no? Para otras personas, pero uno como evaluador las observa en sesiones. Pero en estas de aquí ya compete en limitaciones físicas que tiene el paciente. A veces se hace planes terapéuticos enmarcados en generalizaciones. Muchas veces se ha visto esto, ¿no? Pero aquí hay un énfasis en elaborar este plan terapéutico en base a las capacidades y limitaciones que presenta el paciente. Es así que vemos que las enfermedades crónicas como tal suponen una consecuencia de todas las esferas del funcionamiento, ¿no? Y de esta manera debe haber un importante ajuste psicológico y físico enmarcado, ¿no? Presentado incluso cambios que pueden producir algún malestar en el paciente. Dentro de lo que son enfermedades crónicas, se llaman así a importantes especificaciones, como son las sistémicas, los problemas que son de por vida, los que pueden ser controlados, los que tienen un carácter insidioso y por último las que se caracterizan por alternarse entre mesetas relativas con episodios severos y los dramáticos. Los cambios que producen malestar dentro de estas enfermedades físicas crónicas son agrupaciones en el área de factores físicos, interpersonales, sociales y del estilo de vida. Este conjunto de factores da lugar a una sensación de pérdida del control sobre la vida del individuo. Siente de alguna forma este sujeto que no tiene el control de lo que es su vida, sus actividades, por sus limitaciones físicas.
¿Cómo opera la terapia en este aspecto? Bueno, establece una relación de confianza y empatía. Esto permite construir una alianza de trabajo con el paciente, lo que ya veremos más adelante con lo que es la relación médico-paciente. En este desarrollo terapéutico se enfocará en 3 aspectos importantes. Primero es comprender lo que pasa el paciente. Segundo, se evaluará los recursos que dispone el paciente y su contexto. Nuevamente volvemos a las metas realistas. Y por último, encontramos establecer objetivos y trazar un plan terapéutico, pero enfocado en los aspectos y limitaciones que posee el paciente. Por último, en la unidad 4 observamos acerca de la relación médico-paciente. En este vemos un compendio de varios temas que son importantes aplicarlas y destacarlas en el área psicológica y psicoterapéutica. El primero de ellos es la psicopatología aplicada al examen mental. ¿A qué se refiere esto? En que es necesario que se apliquen exámenes físicos y exámenes psicológicos. Los exámenes físicos pueden hablar acerca de ciertas lesiones cerebrales que a veces acarrean comportamientos conductuales y que son tratados en el área de psicoterapia. Pero también nos habla acerca de los exámenes psicológicos, que como bien sabemos incluyen 2 importantes grupos, que son los psicométricos y los proyectivos. Luego vemos acerca de la psicoterapia generales. La psicoterapia general incluye acerca de la relevancia e importancia de las herramientas que posee el profesional. Es un compendio de lo que refería el entrenamiento que ya revisamos en lo que es la unidad 2. Luego está la psicoterapia en niños y adolescentes. En esta de aquí hay que destacar que no es el mismo proceso que se aplica en adultos, ni tampoco que es el mismo para los adolescentes y para los niños. Hay una interdisciplina bien marcada, diferenciada. En la psicoterapia en niños se utiliza bastante lo que es el juego para poder evaluar, diagnosticar y para el tratamiento. Las actividades lúdicas estimulan a que el niño pueda desenvolverse y mejorar los síntomas negativos por los que son llevados a consulta. Vuelta en los adolescentes se utiliza bastante lo que son las tareas, pero estas de aquí ya van mucho más estructuradas, focalizadas. Hay cierta dinámica que se lleva y no es tratado de la misma manera que con un adulto, pero tampoco es lo mismo que un tratamiento con un niño. No vamos a encontrar el juego como diagnóstico, ni como parte para el desenvolvimiento verbal del paciente. Luego encontramos lo que es la psicoterapia en grupo. Esta de aquí ya habíamos hablado un poquito acerca en el tratamiento para las personas con depresión y para las personas con un trastorno de ansiedad, es decir, en los trastornos emocionales. Es importante que en estas terapias de grupo se encuentre un equipo multidisciplinario. Es decir, no solo es un cúmulo de pacientes que presenten una sintomatología parecida o que estén en sintonía con un diagnóstico, sino en que dentro del grupo se encuentren especialistas que brinden soporte al grupo y que sean un soporte también para el terapeuta, que lleva la batuta, la dirección del grupo en general, ¿no?
Luego encontramos lo que es la psicoterapia de familia. La psicoterapia de familia y la psicoterapia de pareja están involucradas en lo que son el tratamiento sistémico, en donde se ve a la familia como una unidad en donde cierto síntoma en el que se le acarrea a un individuo del sistema no es solo cuestión del individuo o problemática del sujeto, sino es una problemática sistémica. Es decir, todos contribuyen de cierta manera para que este sujeto presente dicho problema. En las terapias de familia se ven bastante en que se le asume un problema a uno de los hijos. Pero a veces, entendiendo y estudiando la problemática sistémicamente, se ve que hay una dificultad y una disociación sistémica. Entonces, cuando son enfermedades focalizadas, que se ha estudiado bastante en este semestre sobre la anorexia, entonces se deja de enfatizar en el problema para concentrarse en ciertas dinámicas sistémicas que está llevando esta familia, que han concurrido para que este individuo desarrolle esta problemática conductual o cognitiva en muchos casos. En la terapia de pareja está en sintonía con esta terapia sistémica, puesto que ocurre lo mismo que en la terapia familiar. Se focaliza una problemática que en muchos de los casos se ha evidenciado sobre las disfunciones sexuales, ¿no? Y a veces se enmarca muchísimo y se enfatiza bastante en la problemática, pero si revisamos y hacemos un diagnóstico sistémico, podemos evaluar y comprender que no es una problemática del individuo, sino nuevamente vuelve a ser una problemática del sistema y tiene que ser tratada de tal forma. Es así que en la intervención profesional vemos la importancia de todos estos temas que hemos revisado en la unidad, porque nos dan un contexto primero del fundamento, el fundamento profesional que tiene que tener el paciente, el terapeuta. Luego vemos las corrientes por las que se puede uno encaminar, que no tiene que ser precisamente solo una, sino que tienen que estar focalizadas a las demandas del paciente. Y ahora en estas dos últimas unidades hemos revisado acerca de las problemáticas y sobre la importancia de ciertos recursos que como terapeutas podemos utilizar en el campo de las intervenciones psicoterapéuticas. Muchísimas gracias.